¿Escuchan alguno? Buenas noches. ¿Me escuchan? Voy a pasar lista a la mesa uno. A la trista, Presente, doctor. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Anchiraico, Presente, doctor. hola. Estrella, ¿cómo te va? Málaga, Presente, doctor. ¿qué tal? Medina, Presente, doctor. ¿cómo estás? Mendoza, Presente, doctor. ¿qué tal? Núñez, Presente. ¿cómo va? Sánchez, Buenas noches, doctor presente. hola. Casaico, Presente, doctor. hola. Torres, Presente, doctor. Torres, Presente, doctor. sube tu volumen, Torres. Torres, Presente, doctor. hola, ¿qué tal? Bueno, hoy día tenemos con el grupo 3, que es de la mesa que corresponde al doctor Durán. Me ha pedido que por favor le ha tenido una emergencia y que le haga la clase de hoy. Hoy día vamos a conversar sobre lo que son los músculos del cuello, es decir, todos los músculos ubicados en la región anterior del cuello, y también hablaremos sobre la región del dorso. Entonces es cómo es la clasificación, cómo se distribuyen, quién los inerva, qué función tienen y cuál es la característica de cada uno de ellos. Cuando uno entra a la cara anterior del cuello, ustedes van a observar este primer músculo. Yo retiro la piel de la región y voy a encontrar este músculo que se llama el cutáneo del cuello platisma. Es un músculo que corresponde a los músculos de la expresión, están integrados a los músculos de la mímica, de los músculos superficiales de la cara. Es inervado por la rama cérvico-facial del facial, ¿no? Es un músculo que tiene inserciones, si ustedes ven a nivel de la rama horizontal de la mandíbula, a ambos lados, desciende y se ubica mayormente por encima, superficial encima al pectoral mayor. Entonces interviene en la mímica, interviene generalmente con los músculos de la expresión de la fascia. No se olviden entonces que es inervado por el facial, el séptimo nervio craneal. Importante. Por eso cuando hay parálisis del nervio facial está comprometido también este músculo del cuello. Si seguimos avanzando, el otro músculo importante que tiene es este de acá. ¿Cómo se llama este músculo? A ver, ¿qué dices a la trista? ¿Cómo se llama este músculo? Estoy señalando, ¿estoy en el puntero o no? Sí, doctor, ese es el esternocleidomastoideo. Así es, ese es el esternocleidomastoideo. Vean ustedes que tiene dos fascículos, un fascículo superficial que es externar y el otro fascículo profundo que es clavicular. Por eso se llama esternocleidomastoideo y se inserta en la ranura del mastoides. Este músculo son dos pares, evidentemente. Tiene como función importante, si se contrae uno solo, lateraliza el cuello. Este músculo forma parte importante del cuello y si se contraen los dos simultáneamente, flexiona la cabeza. Este músculo tiene una importante relación con dos estructuras. Uno, por aquí se origina el plexo cervical superficial en el tercio superior, por aquí emergen las raíces sensitivas del plexo cervical superficial, como estoy señalándolos acá, ¿ya? Y segundo, sigue como trayecto una vena importante que es la yugular externa, sigue el trayecto de inserción de este músculo. Entonces este músculo está contenido dentro de los planos superficiales
y cubierto por una fascia que se llama la fascia cervical superficial del cuello. La inervación de este músculo está dado tiene dos tipos de inervación. Uno, motora, como todo músculo que le va a realizar un movimiento, va a estar dada por el espinal, la rama onceavo, la rama accesoria del espinal, y tiene inervación propioceptiva, es decir, sensitiva al tacto, a la presión, al dolor, al cambio de temperatura. Eso se llama propiocepción. Entonces, la inervación es a través de las raíces anteriores de C2, C3. No se olviden eso entonces, ¿ya? Y les agradecería entonces cuando esté dictando los músculos tengan y escriban. Yo les voy a mandar, evidentemente, esta clase, pero escriban las cosas más importantes. Entonces, vean ustedes, estos son los músculos de un plano superficial, pero el cuello en sí se va a dividir como punto de reparo este hueso de acá. ¿Cómo se llama este hueso? ¿Qué dice Estrella? ¿Cómo se llama este huesito? ¿Cómo se llama este? ¿Quién sabe? Este es ¿cómo se llama? Dioides. Así es, este es el yoides, evidentemente es un hueso que está flotando, ahí no tiene inserción, es un hueso que nos va a dividir los músculos del cuello en dos sectores. Los que estén superior a él lo vamos a llamar suprayoideas y los que estén inferior, infrayoideas. Ahora, la región suprayoidea, ustedes están viéndolos acá. Lo vamos a dividir en tres planos. Aquí así, igual que como era miembro superior, vean ustedes, e inferior, hay planos acá en la región suprayoidea. Y el primero que estoy observando acá es este músculo que tiene doble fascículo. Digástrico se apellida, digástrico. El digástrico es un músculo que es más ancho en su vientre anterior y así se describe, vientre anterior del digástrico y el vientre posterior del digástrico, con un tendón intermedio. Acuérdense, tiene un tendón intermedio que se fija en el asta mayor del hueso yoides. ¿Dónde se inserta entonces el vientre anterior del digástrico? Se inserta en la apófisis genis de la mandíbula. Aquí hay una protuberancia en la mandíbula donde se insertan los dos digástricos. Acuérdense que hoy estoy hablando en pares, a ambos lados del cuello. Entonces, tenemos el digástrico y viene a insertarse en un tendón intermedio. Este músculo es inervado por el nervio del miloioideo. El nervio del miloioideo es una rama del dentario inferior, que es el quinto trezo, nervio mandibular. Es un nervio, entonces, procedente del dentario inferior. Cuando veamos trigémino, hablaremos de ese nervio que da sus fascículos a este músculo, al vientre anterior. El otro, el vientre posterior, está acá y vamos a ver si lo podemos ver mejor. Aquí lo tienen, ¿ven? Vientre anterior, estoy señalando con el puntero, el tendón intermedio y el vientre posterior. ¿A dónde va el vientre posterior? Va del tendón intermedio, que es el asta mayor del yoides, al mastoides. Este músculo, el vientre posterior, es inervado por el facial. Entonces, vean ustedes, tiene doble inervación. Cuando estos les pregunten, vientre anterior es el miloioideo, vientre posterior es el facial. ¿Qué creen que hace este músculo? A ver, si se inserta acá en la mandíbula, tiene como polea el hueso yoides, ¿qué creen que hace este músculo? Va a descender la mandíbula, es decir, abre la boca, inicia el descenso o apertura bucal. ¿En qué momento yo abro la boca? Evidentemente cuando voy a iniciar el proceso de la masticación. Es un músculo que podemos considerarlo dentro de los masticadores secundarios. No es principal. El principal es el que mastica, tritura. El hecho de masticar me hace una serie de movimientos en la mandíbula y uno de ellos es abrir la boca, ¿no es cierto? Entonces el vientre
el digástrico con sus dos vientres anterior y posterior me desciende la mandíbula. En un segundo plano quiero que vean este músculo de la región suprayoidea. Es este. Se inserta en el estiloides de la base del cráneo y se va al tendón intermedio donde está el digástrico. Pero ¿qué ven ustedes acá en esta imagen? Cuando llega al tendón intermedio, se desdobla en dos hojas. Vean ustedes, se desdobla en dos hojas. Abrazan estas dos hojas al tendón intermedio. Este es el estiloioideo. El estiloioideo es inervado al igual que el vientre posterior por el facial. ¿Qué función tiene el estiloioideo? Al insertarse en el hueso yoides, lateraliza el yoides. Entonces, esa es una de sus funciones que tiene el yoides. Entonces, no se olviden, primer plano, digástrico. Segundo plano, estiloioideo. Y en el tercer plano, y lo estoy observando acá, vean ustedes, es un músculo que forma el verdadero piso de la boca, vean ustedes. Es el miloioideo. Así como hay un nervio, este músculo se llama miloioideo. Tiene una vientre, vean ustedes, tiene un rafe intermedio, aquí lo tiene, y el músculo se inserta en una línea que está en la rama horizontal de la mandíbula que se llama la línea miloioidea, por acá, igual por el otro lado, y los dos convergen al rafe intermedio. Ese es el miloioideo. Si quisiera verlo, vamos a verlo por acá, vamos a ver si lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿ven? Este es el miloioideo, el verdadero piso de la boca. Cuando uno pasa saliva, van a ver cómo se contrae y se eleva un poco el miloioideo. Entonces, ¿qué cosa hace el miloioideo? Interviene en algunos en la fonación de algunas consonantes, como la M, la N, la S. Como vean, cuando pronuncian esas consonantes, se activa este músculo y como que vibra algo, ¿no es cierto? Ese es el miloioideo. Ahí lo tienen. El piso de la boca forma parte de la pared inferior de la cavidad bucal. Entonces, este músculo, ¿quién lo inerva? Lo inerva el nervio del miloioideo. ¿Está claro? Entonces, en conclusión, tenemos, muchachos, tres músculos importantes en la región suprayoidea. Aquí lo tienen. El vientre posterior, el digástrico con su vientre posterior, tendón intermedio, vientre anterior, el estiloioideo, y acá en el piso, el miloioideo. Entonces son características de estos músculos importantes. Aquí en el cadáver tenemos, vean ustedes, el vientre anterior. Si me siguen con el puntero, ahí está el tendón intermedio, el vientre posterior. Ahí lo tienen. ¿Ya? Entonces, ahí lo tienen. Esos son los músculos importantes de la región suprayoidea. Este es el miloioideo, miren muchachos. He metido una pinza por debajo de este músculo y tiene una característica también como una relación importante que por aquí va a transitar vean ustedes, el nervio hipogloso. Acuérdense, el hipogloso va a transitar por el cuello, mayormente por la región suprayoidea, se introduce en el hiato hiogloso miloioideo, el 12º nervio, en su camino a la lengua, pues a inervar en forma motora a la lengua. Entonces aquí tienen en esta imagen el miloioideo. Miren, qué bonito. Con la glándula de secreción salival submaxilar. Entonces, no se olviden esos tres músculos de la región suprayoidea. Así es, ahí los tienen. Aquí tienen ustedes el miloioideo, visto, aquí está la línea miloioidea. La línea miloioidea. ¿Está claro? Ahí lo tienen. La línea miloioidea y va a donde al rafe intermedio al hueso yoides. Este músculo es el genioioideo, es un músculo extrínseco de la lengua, no lo vamos a nombrar ahora, pertenece a la parte de la lengua, solamente se relaciona en el piso de la boca con el miloioideo. Ahí lo tienen.
igual acá, ¿no es cierto? En la región infraoidea vamos a tener 4 músculos distribuidos en 2 planos. Recuerden, 4 músculos distribuidos en 2 planos. En el primer plano voy a tener este músculo que lo estoy señalando. Aquí lo tienen, lo estoy señalando con el puntero. ¿Cómo creen que se llamaría el músculo que va del ioides? Vean ustedes al omóplato. ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dice Tasaico? ¿Cómo se llama? Homoioideo. Así es, pues muy bien. Es cierto, homoioideo. Entonces aquí no tiene por qué equivocarse. Tiene un tendón intermedio, así es, pero es un músculo relativamente delgado que va desde el borde inferior del hueso ioides a la escápula, en esa ranura que tiene la escápula, la escotadura de la escápula en el borde superior. Este músculo, ¿qué creen que hace? Si se inserta en la escápula y se inserta en el ioides, o sea, tienes 2 extremos, a ver, piensen, ¿qué cosa cree que hace este músculo? Lógicamente, ¿qué puede hacer? Yo no creo que me digan que levanta la escápula, no creo que sea tan fuerte. Lo que hace es, ¿desciende qué? Este hueso. Desciende el hueso ioides y lo lateraliza. Eso es lo que va a hacer. ¿Quién inerva este músculo? Lo inerva el asa descendente cervical. Asa descendente cervical es una parte del plexo cervical cuyos orígenes radiculares son C1, C2 y C3. Asa descendente cervical. Ahí no se olviden esto. Es en el plano superficial. El otro que está en el plano superficial es este de acá, que se inserta en el esternón, parte de la clavícula y el hueso ioides. ¿Cómo creen que se llamaría? A ver, ¿quién me dice? Si se inserta aquí en el esternón, clavícula y el hueso ioides. A ver, se llama el esterno cleido ioideo. ¿Está claro? Externo, cleido y oidea. Sigo en un plano, en el primer plano de la región infraoidea. Este músculo, muchachos, también es inervado por el asa descendente cervical, que son las ramas anteriores de C1, C2, C3. ¿Ya? Igual que el homoioideo. Entonces, desciende igualmente el hueso ioides. Entonces, ya tenemos los 2 músculos ubicados en el plano primer plano, no digo superficial porque esto es relativo, pero sí son del primer plano. Acuérdense que aquí vamos a tener parte, muchachos, también del platisma que está cubriendo acá, bueno, parte de la piel, pero sí primer plano de la región infraoidea. Seguimos entonces. Entonces, homoioideo y el esternocleidoioideo. Y aquí tengo el otro, ya he retirado, miren, he retirado parte del esternocleidoioideo y observo 2 músculos, vean ustedes, que tienen una inserción a nivel del el cartílago tiroides de la laringe. En el cartílago tiroides hay una línea que se le denomina línea oblicua tiroidea, donde está, aquí lo estoy señalando, donde van a llegar 2 músculos. ¿Cómo se llamaría el que viene del esternón al cartílago tiroides? Se va a llamar esternotiroideo. Este de acá, entonces, es el esternotiroideo. Este músculo, al igual que los del plano superficial, son inervados por el asa descendente cervical, es decir, C1, C2, C3. ¿Qué función tiene este músculo? Al insertarse en la laringe, porque el cartílago tiroides está incluido dentro de los cartílagos laringios, lo que va a hacer este músculo es descender la laringe. Desciende la laringe. Acuérdense que la laringe tiene movimientos, no está fijo en la cara anterior del cuello, sino tiene movimientos de lateralización. Ustedes pueden agarrarse hacia los lados, tiene movimientos de arriba hacia abajo. Este va a descender, movimiento de
descenso de la laringe hacia abajo. ¿Está claro? El otro músculo que está aquí, ¿cómo se llamaría si viene del cartílago tiroides al hueso ioides? Se va a llamar, como dice acá, tiroideo. Entonces tenemos del segundo plano de la región infraioidea el esternotiroideo y el tiroideo. El tiroideo entonces va de la línea oblicua del cartílago tiroides al hueso ioides. En cuanto a su función, este sí es una función doble. ¿Por qué? Si tomo como punto fijo el cartílago tiroides, me va a descender el hueso ioides, lógicamente. Pero si tomo como punto fijo el hueso ioides, me va a elevar la laringe. ¿Está claro? Tiene dos funciones, porque él se inserta en dos estructuras movibles. Entonces, me eleva la laringe si yo tomo como punto fijo, ¿qué cosa? Perdón. Si tomo como punto fijo el hueso ioides y igualmente me desciende el hueso ioides si tomo como punto fijo la inserción tiroidea. Este es el único músculo que no es inervado por el asa descendente cervical. Copien eso, está inervado por la rama anterior de C1 espinal, C1. Entonces, en resumen, los músculos infraioideos son 4. Todos son inervados por el asa descendente cervical, C1, C2, C3, a excepción del tiroideo, que es inervada por la rama de C1. ¿Está claro? Entonces ahí los tenemos todos, muchachos. Entonces esos hay que observarlos. Entonces voy a seguir. Aquí tienen, vean ustedes el homoioideo. Aquí tienen el esternocleidoioideo. Ahí tienen los dos. Igual acá, ¿no es cierto? Homoioideo. ¿Cómo va la escápula? Esternocleidoioideo. Esternotiroideo. Y tiroideo. Acá quiero enseñarles. Aquí hay un rombo que se llama de la traqueostomía, si ustedes han escuchado hablar alguna vez, cuando una persona evidentemente sufre no puede respirar y ustedes en algún momento van a tener que actuar de inmediato. Un ejemplo, una persona que está comiendo, a veces come un pedazo de carne, se pone a hablar o se ríe, muchas veces se atraganta con ese trozo de carne y puede estar, ¿qué cosa? Obstruir la vía aérea. Y lo que va a suceder es que no va a poder respirar, se va a ahogar, no va a poder. ¿Qué hacen ustedes? Pueden hacer la maniobra de Heimlich, pero y si no, es una persona gordita, un obeso, vean ustedes, va a ser más difícil, va a ser un poco más difícil. Pero de todas maneras, si no sucede, no pueden extraer lo que es ese pedazo de objeto extraño que hay, se hace una traqueotomía. Es decir, a nivel del segundo cartílago traqueal se hace un pequeño corte y se pone una sonda canalada, cualquiera que tengan ustedes, en ese momento, para que pueda respirar esa persona por acá. ¿Cuáles son los límites del rombo de la traqueostomía? Aquí lo están viendo. Por fuera, el músculo esternocleidoioideo. Ahí están los dos esternocleidoioideos. Y por dentro y de abajo, el esternotiroideo. Ahí lo tienen, esternotiroideo. Estoy dibujando acá un rombo. Repito, el límite del rombo de la traqueotomía tiene como límites lateralmente los bordes del esternocleidoioideo y medialmente el esternotiroideo. ¿Está claro? Entonces eso es para que vean las aplicaciones prácticas, porque les pueden tomar cuando vean los músculos infraioideos, ¿no? ¿A qué nivel están, entre qué músculos se hace la traqueostomía? Entre los músculos que acabo de designar. Vamos por acá.
Entonces ahí tienen los 4 músculos. Ahí los tienen, ¿no es cierto? Vean, este es músculo tiroideo. Tiroideo es pequeño nomás y es el único que es inervado por C1. Igual acá. Ahí tienen el tiroideo, miren ustedes, el esternotiroideo, va al cartílago tiroides y el tiroideo este pequeñito. Este es el tiroideo. ¿Ya? Ahí lo tiene. Este por acá es el homoideo que está en un plano más superficial. Bueno, entonces eso es lo que tenemos que ver, vean ustedes, en los que son los músculos del cuello. Vamos a ver ahora los músculos de la región del dorso. Vamos a hacer los músculos, vamos a ver acá. Vamos a hacer los músculos del dorso un ratito. Vamos a hacer acá. Así es. Vamos a ver para acá. ¿Ve? ¿Están observando la imagen, alumnos? ¿Están observándola? ¿Me están copiando? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, eso quería hacer porque a veces no me escucho. Entonces hoy día vamos a ver los músculos, ya hemos visto de la región anterior del cuello, y hoy día vamos a ver los músculos del dorso. Los músculos del dorso los vamos a clasificar en extrínsecos e intrínsecos. Y ustedes saben que los extrínsecos son los que vienen de fuera y van al dorso de la región de la columna, y los intrínsecos son los propios de esta región. Para eso entonces existen múltiples clasificaciones, pero vamos a utilizar una que la hemos estado presentando siempre aquí en la cátedra de anatomía, que es la que usamos. Entonces vamos a ver la primera, esta clasificación. Y van a ser entonces esto. Los extrínsecos del dorso, vean ustedes, los extrínsecos del dorso los vamos a dividir en 3 niveles. Primera capa, segunda capa y tercera capa. En la primera capa vamos a tener 2 músculos que ya son conocidos por ustedes. El trapecio y el dorsal ancho. El trapecio está en plano superficial. Cuando digo primera capa, el trapecio, vean ustedes, es un plano superficial. Las inserciones del trapecio ya ustedes las saben, pero se las voy a decir porque esto lo tengo acá también. En la línea nucal superior, así es, se inserta en las apófisis espinosas cervicales, todas, y las 10 primeras torácicas, para luego irse al labio superior de la espina de la escápula, por delante en la clavícula, así es. Este músculo es inervado por el espinal. ¿Cuál es el espinal? El 11º nervio. Vean ustedes la rama accesoria del espinal, inervación motora y sensitiva, lo va a dar el C2 y C3, las ramas posteriores de C2 y C3.
El otro músculo es el dorsal ancho, que lo vamos a ver cuando se veamos parte de la cara posterior de la pared abdominal. El dorsal ancho es un músculo compuesto, se inserta en la cresta ilíaca, en las apófisis espinosas de las lumbares y las 5 últimas torácicas. Sus fascículos van a donde al canal bicipital, al labio intermedio del canal bicipital, en el húmero, vean ustedes. La inervación va a ser generalmente de todas las partes de todas las lumbares, las raíces posteriores y las 5 últimas, perdón, torácicas. Viene entonces, es polimetamérica, viene de la región de la columna lumbar y la columna torácica, parte de la columna torácica. En la segunda capa vamos a tener dos músculos. El elevador de la escápula y los romboides. El elevador de la escápula tiene inserción en el ángulo superomedial de la escápula y de ahí van a ir sus fascículos a los tubérculos posteriores de las 4 primeras vértebras cervicales. Es inervado por el supraescapular y vean ustedes, la acción lógicamente es elevar la escápula. En esa misma capa o plano está el romboides. El romboides es un músculo que lo divide en algunos con menor y mayor. Generalmente el menor es más superior y el mayor es más inferior, pero tienen inserción en lo que es el borde medial de la escápula y de ahí sus fascículos van a ir. ¿A dónde van a ir? A las 2 últimas cervicales, apófisis espinosas, y a las 4 primeras torácicas. En esta clase tengo todo escrito, muchachos, así que se los voy a llevar y también compartamos le vamos a llevar, yo no podría enviárselos a la mesa 3, pero no puedo, no tengo acceso en la intranet, ya saben ustedes, solamente para ustedes no tengo acceso, pero sí les agradecería que lo compartan con ellos. Entonces tenemos ahí, aquí tengo todas las inserciones detalladas, solamente por el poco tiempo que tenemos les estoy nombrando, ¿ya? Entonces este es el romboides. La inervación es por la rama de C2 a la C2 a la T4. Entonces aquí tenemos el romboides. Acuérdense que está en el segunda capa o segundo plano. Y en la tercera capa de los extrínsecos son los serratos menores, pósteros superiores, que estoy señalando, y el serrato menor, póstero inferior. Estos músculos están debajo de estos y este a su vez debajo de estos. Estos músculos se insertan, muchachos, en el caso del serrato menor, póstero superior, en las 2 últimas cervicales y 3 primeras torácicas. Y en el caso del póstero inferior, en las 2 últimas torácicas. Inspirador y expirador accesorio. El serrato menor póstero superior es inspirador accesorio y el serrato menor póstero inferior es expirador accesorio. ¿Está claro? Ya tenemos, muchachos, no se olviden de los extrínsecos. Aquí están las inserciones, la inervación que ya acabo de decir, entonces para que ustedes lo tengan. Ahí lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, primer plano, trapecio dorsal. Segundo plano, elevador de la escápula y los romboides. Y tercer plano de los extrínsecos, los serratos. Menores, póstero superior,
y póster inferior. Está claro, ahí lo tenemos. Ahí está el dorsal ancho. Aquí tienen, vean ustedes el dorsal ancho, los parcelos cerrados. El elevador de la escápula, que ya lo dije, donde se inserta, y el origen radicular. Los romboides, mayor, igual. subescapular. Los serratos, ¿no? Entonces, perdón, los serratos. Los serratos, ahí tienen los serratos. Cuando digo yo, por eso acá hay una mnemotecnia. En el serrato es 2, 3, 2, 3, 23. ¿Qué significa? 2, 3, 2. Se pondría dos últimas cervicales, tres primeras torácicas. ¿Qué dice acá? ¿Dónde se inserta? Así es, C6 y C7, que son las dos últimas cervicales y las tres primeras torácicas. El inferior, 2, 3 también, pero ¿qué cosa es? Las dos últimas torácicas y tres primeras lumbares. ¿Qué dice acá? ¿Dónde se inserta? T11, T12, dos últimas torácicas y tres primeras. Entonces la mnemotecnia para que no se olvide. 2, 3, 2, 3. Entonces, ahí está. Entonces, uno es inspirador, el superior, y el otro es el expirador. Ahí lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, esos son los extrínsecos. No se olviden, muchachos. Extrínsecos que llegan de afuera. Ahora nos vayamos a los propios del dorso. Aquí son rápidos. Los propios del dorso van a ser los siguientes. Miren ustedes. En la capa superficial, la clasificación, vamos a tener Tenemos a los dos. esplenios. Tenemos el redondo mayor. Hay dos esplenios. Subescapular. Esplenio capitis o que esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello, que está aquí. Pasa por debajo de los fascículos del tendón. Entonces, los dos esplenios, tanto de la cabeza como del cuello, tienen una misma inserción distal. Lo que pasa es que cuando ascienden al cráneo, se separan. Supraespinoso, infraespinoso y el esplenio de la cabeza y del cuello se insertan en una misma inserción. ¿Cuál es la mnemotecnia acá? Pongan 7, escriban 4, para que no se olviden. 74. ¿Qué significa eso? 7C es la séptima. 7C, ¿qué significa? La última cervical y 4, las 4 primeras torácicas. Se acabó. Ya nunca me voy a olvidar. Entonces se inserta en las apófisis espinosas de la última cervical y las 4 primeras torácicas. Pero ¿qué sucede? Cuando asciende a la nuca y a la cabeza, se separan. El de la cabeza, que es este, o capitis, se inserta en la línea nucal superior y el mastoides. Mientras que el del cuello, que está aquí, este del cuello, va a ir a los tubérculos posteriores de las transversas. 1, 2, 3 y 4. Igual que el del elevador de la escápula, o sea que nunca me voy a equivocar. Se inserta detrás, en los tubérculos posteriores. Acuérdense porque estoy en la región dorsal, de las apófisis transversas, del atlas, del axis, de la C3 y la C4. Entonces eso hace, muchachos, este músculo. ¿Qué creen que hace este músculo? Evidentemente lateraliza el cuello, ¿no? Contribuye a reforzar, a flexionar, a estabilizar la columna. Vean ustedes, dorsal lateralizando el cuello e hiperextenderlo, pero principalmente el lateralizador del cuello. Entonces tenemos acá, ¿quién lo inerva? C2, C3. Las ramas, si estoy atrás, serían las ramas posteriores de C2, C3. Ya, muchachos, ahí lo tienen. Este está entonces en el plano superficial de los propios, intrínsecos, plenos. Luego siguen intermedios. De los intermedios tengo dos importantes acá. Uno que son compuestos, miren, lo estoy señalando. El iliocosto cervical, a ver, el iliocosto cervical está acá. Y por dentro, el longísimo o dorsal largo. Puede llamarlo de esas dos maneras. Longísimos o longísimos. ¿Ya? Y el iliocosto cervical. ¿Por qué le llaman iliocosto cervical?
porque se inserta pues en la cresta ilíaca, abdomen mayor, se inserta en las costillas, en una porción que se inserta en los ángulos costales de todas las costillas y una porción que se inserta en las transversas cervicales. Entonces tenemos el iliocosto cervical. ¿Está claro? Ahí lo tenemos. La inervación también es compuesta porque son casi todas las raíces posteriores que salen de la medio de la columna y vertebral a través de la tríceps El otro músculo es el longuísimo, o lo también llamado dorsal largo. Este músculo igual se inserta, está por dentro del anterior. Se ve bien cuando en la clase que van a tener el día, cuando tienen ustedes el martes, bueno, volteen el cadáver y pueden ver estos dos músculos que están disecados, la parte del longuísimo dorsal largo, que se inserta en la cresta ilíaca, vean ustedes, y superiormente se inserta en los tubérculos de las costillas, casi en la cara posterior, en los tubérculos costales, y se va a las apófisis transversas, cervicales y a la línea nucal superior. Entonces, muchachos, estos músculos estabilizan la columna, me flexionan la columna, son muy elásticos, me ayudan a lo que es la flexionar hacia adelante, la hiperextensión de la columna, pero estabilizan la columna en sus movimientos. Entonces no se olviden, estos son los músculos que están en el plano intermedio. Seguimos. Ahí los tienen, el iliocosto cervical, el dorsal largo. Y nos vamos a los que son de la capa profunda. Le yo los músculos de la capa mayor, que son la capa profunda. Cuando digo capa mayor, es que va a haber una capa menor también. Conforme yo estoy avanzando, estoy más profundizándome en la zona dorsal. En la capa profunda vamos a tener de la capa mayor todos los que son parientes, todos tienen el mismo significado, pero van a ver ustedes que tienen una diferencia en cuanto a la proyección de sus inserciones. Como les decía yo en sus compañeros del grupo anterior, todos tienen el significado de rotador. ¿Qué cosa es un rotador? Ahí está, esta imagen es muy bonita. Este es un rotador, miren ustedes, es un músculo pequeño, monometamérico, profundo, que se inserta en una transversa, en la apófisis transversa, a la espinosa que está por la vértebra encima, la que está arriba. Por eso se le llama también a este músculo transverso espinoso. Esto es indiferente a qué vértebra yo agarre, están en toda la columna vertebral, muchachos. Es decir, si esto es, por ejemplo, L4, L3, L2, va de L4 a L3, pues. Eso lo tenemos en la columna. Entonces, este es el significado del rotador. ¿Qué es un rotador? Un músculo de la capa mayor que va de la apófisis transversa a la espinosa inmediata superior. Hasta ahí me siguen. Pero de ahí vino el primo hermano de le dijo, mire, vamos a hacer una cosa. Dijo, placa, ahí lo tengo. Vienen los multífidos. Vamos a tener multífido brevis o corto, miren, y dijo, bueno, yo me voy a insertar en la apófisis transversa y me voy a la espinosa, que está por arriba, pero voy a saltar una, voy a dejar libre una. A ese voy a llamar multífido corto. Aquí bien, pero también tiene un significado de rotador, ¿no es cierto? Porque va de una transversa a una espinosa, pero deja libre una, salta una vértebra. Ejemplo, suponte que este sea T12, T11 y T10. Va de la transversa de T12, ¿a dónde? A la espinosa de la T10. Eso es un multífido corto. Pero después vino el hermano mayor y dijo, bueno, yo soy igual que ustedes, pero yo voy a dejar libre dos, salto dos, y tiene el mismo significado, transverso, espinoso. Entonces,
Eso lo voy a llamar yo multífido largo. Multífido largo igual va de una transversa a una espinosa, pero deja libre. ¿Está claro? Ejemplo, si estoy en la C7, C6, C5 y C4, va desde la C7 hasta la C4, ¿no? Deja libre. Entonces voy a tener, hasta el momento, los músculos profundos de la capa mayor van a ser los rotadores, transversos espinosos, los multífidos brevis, transverso espinoso, pero deja una libre por encima. Multífidos cortos, multífidos largos, que tienen el mismo significado, transverso espinoso, pero deja libre dos por encima. Pero después vino otro y dijo, miren, yo voy a saltar 3 o más. Y se le llamó semiespinoso. Entonces el semiespinoso, muchachos, tiene el mismo significado, solo que va de, miren ustedes, de una transversa a una espinosa, dejando libre 3 o más. Entonces todos son emparentados, porque tienen esas mismas inserciones, lo que varía si no son la distancia en que van a ellos insertarse. Entonces, el semiespinoso, muchachos, es el que salta de 3 a más. Y cuando llega a la nuca, porque se vaya a la nuca, se le va a denominar semiespinoso de la cabeza. ¿Está claro? Entonces, los profundos de la capa mayor son rotadores, multífidos brevis, multífidos longus y semiespinosos. Ahí tienen el semiespinoso, que va a la nuca, entre las dos líneas nucales superior e inferior, y son inervados por las ramas posteriores C3, C4, C5, y el occipital mayor, que es de dos ramas posteriores. Estos músculos, muchachos, son los que también contribuyen a estabilizar la columna, están en un plano profundo. Son muy profundos, lógicamente. Tomarles esos músculos es como tendría que irme al plano profundo y retirarlos uno por uno. Es como le diría yo, como le decía a los alumnos, esos buques de la Edad Media, esos buques que tenían para antes una serie vean ustedes, de cuerdas que se iban, arbotantes que se iban hacia el mástil. Eso es igual, todos ellos son cientos de pequeños músculos que están en un plano profundo, que son rotadores los más profundos, pero de ahí siguen en esos planos los multífidos brevis, los longus y los semiespinosos. Entonces, esos son de la capa profunda mayor. Pero ahí vienen los de la capa, como dijeron, profunda menor. Estos de la capa profunda menor van a ser 3. ¿Cómo se llamarían entonces? Vamos a ponerlo acá, vamos a ver. Los músculos que van de transversa a transversa, intertransversos. Aquí están, vean ustedes, músculos que van de la apófisis transversa a transversa, inmediata superior, intertransversos. ¿Cómo se llamarían los que van de apófisis espinosa a espinosa inmediata superior? Se llamarían interespinosos. Y por último, solo lo vamos a tener a nivel de la columna torácica, porque es ahí donde se encuentran las costillas, los elevadores de las costillas, que van de una transversa a un ángulo costal de una costilla que está por debajo, que va de una transversa a un ángulo costal de la costilla. Entonces, los músculos de la capa mayor, de la capa menor profundos, son 3. Los intertransversos, los interespinosos y los elevadores de las costillas. ¿Está claro? Entonces no es difícil.
Memorícense la clasificación, memoricen los músculos que tienen ustedes y sobre eso se les va a tomar en qué plano se encuentra el trapecio, en el dorso, en qué plano se encuentra el esplenio, en el dorso, así como lo dije. Igual acá tenemos los músculos, ahí los tienen, ya eso se los dejaré para que tengan ustedes, eso es, ahí tienen el lonjísimo con sus inserciones, el iliocosto cervical, el dorsal largo, igual las inserciones del iliocosto cervical, que ya lo dije, los ángulos costales, y las inserciones del dorsal largo lonjísimo. Así es. Y solo para acabar, quería decirles, vamos a poner acá, que estamos repitiendo, las inserciones en la nuca de estos 4 músculos importantes. En la nuca, en un plano profundo, vamos a tener 4 músculos. Vean ustedes. Tomando como referencia 2 vértebras cervicales. La primera, el atlas, y la segunda, el axis. El primero son muy pequeños. Tenemos el recto posterior menor de la cabeza. Vean ustedes, ahí lo tenemos. Se inserta en el tubérculo posterior del atlas a la línea nucal superior. Ahí lo tienen. Línea nucal inferior, perdón. Luego tenemos el recto posterior mayor, aquí lo tengo, que se inserta en la apófisis espinosa del axis, hacia abajo, la segunda vértebra, a la línea nucal igualmente inferior. Miren, hay 2 rectos, el menor y el mayor. Luego tengo este que estoy señalando, que es el oblicuo mayor o inferior de la cabeza, que se inserta en la apófisis espinosa del axis a la transversa del atlas. Ahí la tienen. Ahí la tienen. Y por último, el que cierra es el oblicuo superior o menor de la cabeza, que se inserta en la transversa del atlas a la, vean ustedes, a la línea nucal inferior, a la parte inferior de la nucal. ¿Qué sucede acá? Que estos músculos, el recto posterior mayor, el oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor, le van a delimitar un triángulo muy importante que se llama el triángulo de los oblicuos, cuyo contenido va a ser el siguiente. Ahí lo tienen, el triángulo de los oblicuos. Aquí está. ¿Cuál es el límite del triángulo de los oblicuos? El recto posterior mayor, lo estoy señalando, oblicuo mayor de la cabeza y el oblicuo menor de la cabeza. No participa en este triángulo el recto menor. ¿Cuál es el contenido? La rama posterior de C1 está en la profundidad de este triángulo y la arteria vertebral se ubica acá. Por acá la van a ver, la arteria vertebral. Entonces, esa es la idea que quieren ver. Ahí está, ¿no es cierto? Entonces, ahí tienen, vean ustedes, la línea nucal superior, el arco posterior del atlas y la apófisis espinosa del axis. Entonces, empezamos. Oblicuo superior o menor de la cabeza va de la apófisis transversa del atlas a la línea nucal inferior. Oblicuo mayor de la cabeza, que va de la apófisis espinosa del axis a la transversa del atlas. El recto posterior mayor de la cabeza, el menor, este es el recto posterior menor de la cabeza, que va de dónde? Del tubérculo posterior del atlas a la línea nucal inferior.
Y por último, para cerrar este triángulo, el recto posterior mayor de la cabeza, que va desde la apófisis espinosa del axis a la línea focal inferior. Este es el triángulo de los ojos, o también llamado suboccipital. ¿Está claro? Entonces vean ustedes, tenemos esas características importantes acá. Ahí está. El contenido de la arteria vertebral y C1. Igual. Entonces todos estos los músculos de la región del dorso y la nuca son inervados por las ramas posteriores. En el caso de la nuca, de C1, C2, C3 y C4. Igual acá. Todo lo de este plano que acabo de decir, todos los rectos y oblicuos, son inervados por C1. Así es. Igual acá. Ya estos son triángulos que se forman los músculos del dorso, y eso lo vamos a ver en otra oportunidad. Pero también se los voy a dejar para que los tengan. Triángulo de la auscultación, el Arnold mayor, que es la segunda rama o C2 posterior. Igual acá. Muy bien, muchachos, nos vamos a quedar acá. Ya, eso se los voy a hacer llegar para que lo tengan y lo repasen. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Me han entendido? ¿Me han entendido? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien, muchachos. Entonces, nos vamos a quedar acá. Saludos a todos. Nos vemos la semana que viene. Saludos, un abrazo a todos. Hasta Cuídense. luego, doctor.